enfermos. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán.
Si tuvieras fe, es lo que nos presenta hoy la palabra del Señor. En este día 2 de abril, jueves 2 de abril, fiesta de San Francisco de Padua, ermitaño. Vamos a escuchar la palabra del Señor que nos invita hoy a replantear nuestra fe. Pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus bendiciones, sus enseñanzas y nos llene de sabiduría para poder escuchar la palabra del Señor. Que a pesar de ser nosotros hombres de poca fe, mujeres de poca fe, pecadores, necesitamos de la misericordia del Señor y Él nos dará la fuerza si imploramos con fe, si le pedimos siempre su asistencia divina. Vamos a comenzar esta reflexión pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe y nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, pon en mi mente, en mi alma y corazón tu santa palabra, que seas tú quien dé este mensaje para que lo viva en primera persona y lo transmita a las personas que deseen escuchar, vivir y seguir tu santa palabra. Quédate en nosotros y danos la sabiduría que tanto necesitamos. Del libro del Génesis. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. En aquellos días Abraham cayó de bruces y Dios le dijo: mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: tú guarda mi pacto que hago hoy contigo y tus descendientes por generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 104 decimos: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre,
Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Y por quién te tomas? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: os aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, que estamos participando en esta reflexión, allá de sus hogares donde me escuchan, compartimos la palabra del Señor. En este jueves 2 de abril del año 2020, jueves quinto de Cuaresma, un día más en que en España el coronavirus cobra más vidas y ya nos aproximamos a más de 9,000. Más de 9,000 queridos hermanos que el Señor ha llamado a su reino. El Señor ha querido que esta Cuaresma la fueran a pasar ya en el reino, en la patria prometida, para todos aquellos que creyeron en Él. Nosotros unámonos a estos hermanos que han partido con nuestra oración, implorando que el Señor los reciba en su reino, a sus familias, a todas las familias de los que han partido de este mundo, nuestras oraciones y nuestro ruego al Señor para que haga más llevadero este momento tan difícil que está agotando y minando la fuerza, tanto física como espiritual, de todos aquellos que están sufriendo en el mundo esta pandemia. Pero no nos podemos quedar allí. Aunque es momento de tristeza, es momento de fe, como escuchamos la palabra del Señor, como escuchamos en ese himno, que aunque no sea de tiempo litúrgico, por lo menos nos anima para seguir adelante y tener fe, como ese granito de mostaza que un día se siembra, siendo las semillas más pequeñas, llega a ser uno de los arbustos más grandes del jardín, que como nos dice el Evangelio, hasta los pájaros vienen a anidar en sus ramas. Con ese sentido de fe vamos a analizar un poquito la palabra del Señor. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Es la promesa que Dios le hace a nuestro Padre en la fe. Hago una pequeña introducción y luego desarrollamos el tema. Jesús tenía una extraña concepción del tiempo. Sí, nuestro Señor Jesucristo tenía una concepción del tiempo muy extraña para nosotros. Era un tiempo simultáneo. La presencia del Padre activa en su vida, en cada momento. En el presente estaba Jesús delante de Dios
del Dios de la vida, poseía ya el sentido de la semilla de la inmortalidad. El Salvador vivía el presente, ya la vida de Dios que no acaba. Eso es lo que Él desea para sus discípulos y para nosotros. Vivir en presente la vida con Dios. El significado de su tan atrevida frase, el que me acepta a mí no morirá, resucitará, es vivir el ya y ahora, el verdadero sentido de la vida plena que ha comenzado y que no acabará con la muerte, sino que trascenderá y pasará a la vida en Dios. Hermanos, la palabra de Dios entonces en estas tres lecturas nos invita a reflexionar sobre la fe y nuestro compromiso con Dios, esa confianza que ponemos en Dios. La primera lectura del libro del Génesis capítulo 17, versículo 3 al 9, nos recuerda al Padre de nuestra fe. Ya se acordarán ustedes quién es el Padre de nuestra fe. Un viejo beduino llamado Abraham, o Abraham en ese momento, Abraham. Se nos relata la alianza que Dios hace con él. La alianza de Dios con Abraham no es un registro en ninguna gran tratado de derecho. Dios le promete a Abraham dos cosas: una descendencia numerosa, serás padre de muchedumbre de pueblos, y una tierra a perpetuidad. Esas dos cosas le promete Dios. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en la que peregrinas. Como contrapartida, le pide el Señor a Abraham en este contrato tan original, tan peculiar, le pide a ese socio tan especial, a ese beduino, Abraham, una sola cosa: guarda mi alianza, tú y tus descendientes, por siempre. Y si guardas mi alianza, tendréis la vida, tendréis tierra, tendréis generaciones. La cuestión no es tan fácil. Miremos que hay dos personajes muy importantes en esta historia, pero hay un pequeño e insignificante problema para Dios, para Abraham. Mejor, dos problemas, dos detalles a que analicemos. El socio Abraham y su pareja son muy mayores, ya son viejos y poco aptos para poder perpetuar la generación. La tierra que Dios le promete, que le piensa dar a perpetuidad, ya tiene título de propiedad, la tierra de Canaán de Galilea. Habría que hacer una expropiación, y eso va contra el derecho internacional, contra el derecho mismo de las personas.
En pocas palabras, la alianza que Dios hace es una provocación total. No se trata de poner la impronta, la firma a bienes contantes y sonantes, sino a promesas que no se ven y que exige una fe muy cimentada. Y esto es lo que en este texto que hemos leído no se dice expresamente, pero Abraham, el hombre de la fe, el hombre avanzado, se fía totalmente de Dios. El texto no nos lo dice tan claramente. Abraham, en el borde de lo absurdo, ya viejo, él y su esposa, confía en Dios, simplemente le cree, se fía de Dios. Ahora comprendemos por qué es que llamamos a este beduino que salió de Ur el padre de los creyentes, porque contra toda corriente tuvo fe, creyó y confió en el Señor. El Génesis nos cuenta la alianza que Dios hace con Abraham, ahora llamado por Dios Abraham. Y en el Evangelio San Juan, nos presenta a Jesús que se atreve a decir que en él se realiza plenamente la alianza que Dios hizo con el viejo beduino, con Abraham. Abraham antes, Abraham ahora. Vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Repito, el Señor Jesús, según el Evangelio de San Juan, dice, en él se realiza plenamente lo que Dios hizo con el viejo Abraham. Vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Jesús declara claramente que en él se cumple esa realización de una fe, de una esperanza, y que Abraham se alegró de ese día. En el Evangelio, hoy San Juan capítulo 8, versículos 51 al 59, notamos ese estilo de Jesús. No es menos provocativo su estilo que el estilo que el Padre utilizó para la alianza con Abraham. Es un estilo muy fuerte también. Os aseguro que antes que naciera Abraham, existo yo. Después de tamaña afirmación, no es de extrañarnos que lo quisieran apedrear. ¿De qué se estaba hablando en la controversia? Pues de la verdadera fe, de la identidad de Jesús. La referencia a Abraham es un recurso para poner de relieve la constante y sonada promesa, la realidad. El padre de la fe representa la promesa. Jesús es ya la realidad eterna. En él la alianza ha llegado a su plenitud. Nace un pueblo numeroso que habita la tierra como propiedad. Esa promesa hecha con Abraham en la tierra de Israel se hace realidad con la presencia de Jesús. Entonces notemos que hoy analizamos el cumplimiento de las promesas de Dios Padre, su protección sobre el pueblo de Israel y el compromiso de fe y confianza de nuestro padre Abraham.
lo que nos da por resultado seguir a Dios y enseñarnos a vivir la fe. Eso es lo más importante que hoy podemos mirar. Ver la promesa que Dios Padre hace a Abraham de generación y tierra y ver realizada en Jesucristo, que dice a la gente que estaba con él que Él es más que Abraham, que Él, si está allí, es por cumplir la promesa y la alianza, el pacto sellado para darle su plenitud y que el ser humano siguiera siendo el heredero de la promesa de Dios. El Salmo 104 sigue la misma línea de la confianza en Dios y la providencia de Dios sobre cada uno de nosotros. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza con Abraham y se acuerda de la alianza con el pueblo de Israel, pero nos pide y le pedía una cosa: fe, creer y confianza. Fiarse de Dios, confiarse en el Señor. Hermanos, en medio de esta situación de soledad y aislamiento, en la que por la pandemia con el COVID-19, no bajemos la guardia en ningún momento en cuanto a nuestra fe y la confianza en Dios. Ahora es un tiempo de penitencia, de sufrimiento, de dolor, de arrepentimiento, pero vendrán tiempos nuevos, llenos de fe y llenos de vida. En la fe y en la confianza en el Señor Dios se basa nuestra felicidad. Él nos pone pruebas, sí, pero también nos da la fuerza necesaria para superar estas pruebas. Es el momento de recordar al Padre de la fe, invitarlo a que en nuestra vida haya una chispa de esa seguridad, de esa confianza que Abraham tuvo en Dios contra todo pronóstico. De un hombre envejecido, con una esposa envejecida, que por la ley de la naturaleza no podrían tener familia. Sin embargo, cree ciegamente, confía, se fía de Dios y tiene su descendencia. Le promete una tierra que no sabía dónde estaba y una tierra que ya tenía sus propietarios. Sin embargo, el Señor le cumple la promesa y le entrega generaciones de generaciones y una tierra en posesión para siempre. La fe en el Señor, como nos decía el himno que escuchamos al iniciar, mueve montañas. Si tuviera fe, podía estar seguro de todo. Pongamos la fe en el Señor Jesús. Pongamos la fe en Dios nuestro Padre. Creamos que lo que le hemos pedido ya lo hemos recibido, que nuestras oraciones ya son escuchadas, que nunca nos desatiende la providencia divina, que si estamos sufriendo es una expiación de nuestras culpas, una prueba, como fue probado el pueblo de Israel en el desierto, con serpientes y con todo, pero que quienes confiaron en el Señor superaron la prueba. Los que confiemos en el Señor, depositemos en Él nuestra fe, nuestra confianza. Si nos fiamos del Señor, si nos entregamos en sus brazos, podremos superar la prueba
y ser bendecidos. Pero si nos desesperamos y no depositamos en Dios nuestra confianza, habremos fracasado. Yo les pongo, como siempre, y me pongo 2 puntitos para reflexionar. ¿Qué clase de fe tengo yo? Preguntémonos muy claro, por nombre propio, Manuel Francisco, ¿qué clase de fe tienes tú? Y en medio de este desierto que vivimos por la pandemia, hoy encontramos a Dios en el dolor. Eso deberíamos de pensarnos. En vez de quejarnos, que es normal, se ha sufrido y quienes han perdido a sus seres queridos, tienen a sus seres queridos muy enfermos, desesperarán. Pero allí es donde tenemos que estar seguros y confiar en Dios. Repito la pregunta, ¿qué clase de fe tengo yo? Y segundo, en medio de este destierro, de este desierto, de esta pandemia, de este aislamiento que vivimos, ¿puedo encontrar a Dios presente aquí? Compromiso. Leer el Salmo 23, el Salmo del Señor el pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Queridos hermanos y hermanas, pongamos nuestra confianza en el Señor. Depositemos nuestra fe. Fiémonos del Señor. Confiemos en Él y dejémonos salvar por su misericordia. Pongamos la confianza para que como esa semilla de mostaza tan pequeñita fue creciendo hasta hacerse un arbusto grande que pudo producir frutos y brindar cobijo y abrigo, también la fe en Dios en estos momentos tan difíciles nos puede dar su abrigo, su amor, su bendición, su protección. Y Él nos dice hoy, ánimo hijos amados, los llevo en mi corazón, sufro con vosotros, pero os quiero probar como el oro en el crisol para que salgáis radiantes y llenos de vida, de fe y de prosperidad. Recordemos, si tuvieras fe, como ese granito de mostaza, haríamos maravilla. El Señor los bendiga, el Señor bendiga y nos proteja siempre. Jesús, misericordia, en vos confío. En tus manos, Señor, encomendamos este día que está terminando y la noche que va a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, Dios los bendiga.